personas el Señor es un imaginario. Muchas personas piensan que Dios es el enemigo invisible, perdón, el amigo invisible, y así se refieren. Yo recuerdo una tira cómica que hablaba de eso continuamente, ¿no? Del Dios imaginario, nuestro amigo invisible. Y con frecuencia decía, cuando oraban, gracias por nada. Y nos parecía algo inocente. No es inocente. Dios es un imaginario hasta que alguien descubre su presencia. Y entonces nos adictamos a su intimidad. Quisiera meditar en una breve homilía que he llamado Descubriendo su presencia. Entonces, muy importante que aprendamos a descubrir su presencia. Leo en Hechos capítulo 17 a partir del versículo 22, donde dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo llega a la capital de Grecia, a Atenas, la capital de la filosofía y de la religiosidad en su tiempo. Muchísimas divinidades. Hay todo un panteón de divinidades. Dice la escritura en los versículos anteriores que su corazón se angustiaba. Su corazón se le quería reventar al ver a la gente entregada a la idolatría. Y de pronto encontró un aviso, y él utiliza ese aviso que está escrito, una lectura, una especie de, ¿cómo se llamará? Una publicidad escrita, ¿sí? Un altar, un honor que se le hace, y él viene y predica, ¿no? Y habla. Dice: observo que ustedes son muy espirituales. Tienen una actitud, una mentalidad espiritual, porque he encontrado algo que dice: al Dios no conocido. Y me parece loable, ¿no? Estos hombres y mujeres de esta ciudad tenían un interés en Dios, querían conocerlo y conocían muchas cosas que les parecía que era Dios, pero por si aquello de la equivocación, adoraban al Dios no conocido. Cuando yo era niño, no sé cómo ni cuándo, aprendí a orar al Dios Todopoderoso. Y aprendí a postrarme al Dios Todopoderoso. Invocaba al Dios Todopoderoso. Llegó el momento en que no podía invocar a Dios como Jesucristo por lo que leí, pero siempre mi reverencia, aún mis ayunos eran al Dios Todopoderoso. Estaba como los griegos. Pero Pablo comienza a hablar de ese Dios no conocido. Dice, verso 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Habla de las plantas, de los insectos, de las aves, de los peces, de todas las cosas, todas las formas y colores y sabores. Siendo Señor del cielo, usa la palabra Kyrios, o sea, siendo supremo gobernador del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Él no necesita que le pongan ropa, que le limpien el polvo de la nariz, que lo carguen de aquí para allá, porque él no es un ídolo, como los tenemos todavía, bueno, no nosotros, pero en nuestra ciudad, hay que decirlo, hay mucha gente que carga ídolos, alumbran ídolos y viven todavía esclavos de los ídolos. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Lejos de Él necesitar ser ayudado, nosotros necesitamos ser ayudados por Él. Todos. El clima, la naturaleza, los seres humanos, todos necesitamos del sustento de Dios. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto es un golpe brutal para los griegos, que eran racistas. De que de una sangre venimos todos, de una sola Eva. ¿Sí? Según el mapa de Genoma Humano, nuestra madre Eva era de color negro. Eso es lo que descubre la ciencia en 2007, ¿no? Y todos procedemos de una madre de color negro llamada Eva, según los científicos.
cuyo nacimiento fue en África, ¿sí? Según toda la investigación que se hizo, cuando se descubre lo más avanzado que conocemos hoy de la genética, incluyendo la epigenética, de una sola sangre, para que no haya diferencia entre seres humanos, para que no haya pretensiones ni cosas parecidas, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Los griegos tenían mucho éxito por sus batallas. Tenían un lugar donde estaban todos los héroes de las guerras. Y aquí Pablo viene y le dice en la cara, no, el que ha prefijado la vida de cada uno es mi Dios, del cual yo les voy a hablar. No es de los actos heroicos de los valientes, no, ellos estarían muertos, hubieran muerto antes, en medio o después de la batalla, si no hubiera sido por Dios. Y luego dice, para que busquen a Dios en alguna manera, palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Me encanta esto. Este pasaje dice varias cosas. Dice, número uno, que en Él vivimos. En Él vivimos. O sea, tú te levantas y cocinas en Él. Haces deporte en Él. Sales a caminar, estamos en Él. Porque Él lo llena todo. En Él nos movemos. Cuando viajas, en avión, por tierra, en tren, en burro, ahí está Él. No importa si vamos caminando o en cualquier sistema de transporte, Él está ahí. Y luego dice, en Él somos. O sea, Él es omnipresente. Él está en todo lugar. No siempre está manifestándose su presencia, su gloria, que es conocida como la Shekinah o el Kabot en idioma hebreo. Pero Él está ahí. El asunto está en conocerlo, ¿no? El salmista, primero el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, hablando de Jesús, aquel que todo lo llena en todo. Todo lo llena en todo. Habla de Jesús. Así que si vas en un avión, Él llena ese avión. Si vas en paracaídas, también. Él todo lo llena en todo. En un buque, no sé, en un transatlántico, ahí está Él, hablando de Jesús. En el Antiguo Testamento hablamos de Jehová, que es el mismo Dios. Y dice en el Salmo 139, vamos a leer algunos versículos del Salmo 139. Los que tengan mucho frío pueden pasarse a este lugar que es un poquito más fresco. Dice así, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Examinar es mirar detalle, minuciosamente. Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi levantarme, mi sentarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea, Dios ha conocido tus fatigas y tu descanso. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Lo repite, ¿no? Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes. Pues aún no está, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, tú la sabes toda. Así que Dios no solamente está presente fuera de nosotros, sino también dentro de nosotros. Tiene la facultad de conocer nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras necesidades, todas nuestras angustias. ¿Quién aquí tiene angustias? Levante su manito. A ver, haga un asuntito y cierre sus ojos y por un momentito entréguele sus angustias. Oh, eso es. Eso es. Amén. Unos pocos segundos hacen la diferencia cuando estamos viviendo en su presencia. Una cosa es orar y otra diferente, orar en su presencia. Ser conscientes que Él está ahí. Dice luego, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú.
Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y Ujú. Si dijeres ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aleluya. Su presencia todo lo llena, pero el asunto está en cómo descubrir su presencia. Por eso mi meditación de esta mañana es descubriendo su presencia. Yo recuerdo muy niño, y gloria a Dios por mis padres, por las cosas buenas que me enseñaron. No todas fueron muy buenas, pero esta fue muy buena. Me dijeron, Dios está en todas partes. Ese fue un principio de oro. Así que yo hacía alguna travesura, muchas veces más por accidente que por maldad. Generalmente fueron accidentes. Y yo sabía que la pela iba a ser precisa y fuerte. Así que yo corría a un cafetal y buscaba un árbol, porque no eran matas chiquitas como las que hay ahora, eran árboles muy grandes de café, y me metía y entre sus ramas me escondía. Y la verdad, eso hasta oscuro era debajo de las plantas. Así que la posibilidad que me encontraran era muy nula. Pero yo sabía, aquí me está viendo Dios. Y allí, en esa mata de café, le oraba a Dios. Yo sé que estás aquí. Dios, ayúdame, que no me encuentren. Y si me encuentran, que no me pegan. A veces me quedé dormido ya en las matas, horas. Y algunas veces salí demasiado rápido. Otras veces salí oportunamente cuando ya se habían olvidado de la historia. Otras veces parecía que se habían olvidado, pero creo que el Dios omnipresente les recordaba por la noche. Dicen, venga acá, antes de acostarnos a dar cuenticas, señor Peña. Venga acá. ¿Sí? Caballerito, venga acá. Y me ajustaban cuentas. Bueno, el asunto es cómo descubrirlo, ¿verdad? Cómo descubrir la presencia de Dios. Donde leímos en Hechos, en el versículo 27, explica cómo. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Escúcheme bien, aquí está el secreto para cómo buscarle. En primer lugar, debemos saber que Dios no está lejos. Míreme por favor y repita conmigo, Dios no está lejos. Dios no está lejos. ¿Qué pasa con Dios? No está lejos. Pero ¿quién de ustedes ha pensado alguna vez que Dios está demasiado lejos? ¿Dónde estará Dios en este problema? No, yo creo que se fue a paseo a Júpiter. Y es mentira, Dios no está lejos. El diablo quiere hacernos sentir que estamos lejísimos de Dios. Mentira, nos mantiene rodeados las 24 horas. Todos los días de nuestra vida Él ha estado a nuestro alrededor. En segundo lugar, dice que para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Dice que debemos buscarlo si queremos hallarlo. En el Salmo 105, en el versículo 4, dice, buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. No dice que busquemos los bolsillos de Dios, que busquemos las bendiciones de Él. Buscar siempre su rostro, su presencia, su manifestación. Buscarlo a Él. Pero ahí es donde fracasamos muchas veces. Y número 3 dice que puedo intentar palparlo. ¿Puedo intentar qué? ¿Puedo intentar qué? Palparlo. Puedo hacerme sensible a su presencia. No lo puedo ver, pero Dios me dio una facultad espiritual de poderlo tocar, de poderlo sentir, de poderlo disfrutar. Ahorita cuando estábamos orando, estábamos todos tranquilos, recibimos la Santa Cena. Pero después de que comenzamos a orarle y gastamos, ¿qué? 3, 4 minutos. Ahora estaban gritando, estaban bajando lágrimas de las mejillas, estaban tan conmovidos. A mí me dio hasta pesar bajarlos de esa gloria. ¿Sí? Pero yo quiero que sepas que esa gloria está en tu habitación. Yo he vivido esa gloria, la he vivido en muchos lugares. En un parque a solas con Dios, he vivido la gloria de Dios. He disfrutado su presencia. En mi cama, en mi habitación. ¿Sí? Aquí yo no sé cuál baldosa no me conocerá la espalda. Yo creo que todas las baldosas de este lugar conocen mis espaldas, donde he estado postrado ante Dios adorándole. Yo disfruto.
de Dios, pero quiero animarte para que descubras también su presencia. Muy bien, voy a mostrar algunas cosas que la presencia de Dios hace. En primer lugar, la presencia aclara nuestras crisis. En el Salmo 73 hay un hombre llamado Asaf. En el Salmo dice que él tuvo envidia, escúcheme bien, de los impíos que consiguen plata, que prosperan, que no les causa nada, les aflige, porque tienen todo bien, y en cambio él, un siervo de Dios, estaba pasando necesidad, y él tenía ira, y quiso ser como ellos. Vamos a mirarlo brevemente, Salmo 73. No pensaba leerlo, pero voy a leerlo un poquito. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Una determinante declaración. Diga, Dios es bueno para conmigo. Y es la verdad. Para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, no, tranquilo. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Salmo 73. Casi, sí. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Tuvo envidia. Él se sintió envidioso de que tuvieran carro nuevo, que fueran de viaje en diciembre y fueran de viaje a muchas partes. Y yo trabajo y trabajo con sol y con luna y no hay plata. Y soy santo y cumplo y no veo plata. ¿Qué pasa conmigo? ¿Sí? Y sigue diciendo, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Y está teniendo envidia, hasta que inclusive llega a decir en el versículo 12, he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Qué declaración tan absurda llegó a tener, llegó a pensarlo. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Pero llegó a una conclusión muy bonita, ¿no? Dijo en el versículo 15, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. O sea, yo no soy como ellos. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Sí? Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó mi alma de amargura y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Mire, era su realidad. Él no entendía. ¿Cuándo entendió? Cuando entró al santuario. Cuando entró a la presencia de Dios. Cuando comenzó a decir, Señor, te adoro. Señor, te adoro. Señor, te adoro. Bendito Señor. Una sola charla, ¿vale? Aquí, conmigo. Una sola charla conmigo. A ver. Psst. Ahora después toman tinto y charlan. Porque se dejan robar por una distracción una palabra poderosa. ¿Qué tal si levantas un momentito la mano y sin palabras dices, sin palabras, Señor, te adoro, sin palabras, sin cantar, Señor, te adoro, Señor, te adoro, bendito Señor, Cristo te adoro, Cristo te adoro, Cristo te adoro, bendito Señor. Eso es. Atrévete a adorarlo. Y comienza a ocurrir un cambio en tu corazón. Eso es. Podemos aterrizar y continuar adorando a Dios. Mire que Dios está aquí. Hemos hecho 3 descansos para adorarle. Y en cada descanso usted está entrando en la presencia de Dios. ¿Por qué no seguir en la presencia de Dios mientras yo predico? ¿Por qué no vivir en la presencia de Dios mientras que trabajas en tu computador?
¿Por qué no trabajar en la presencia de Dios mientras que arreglamos las papas, estamos en el baño, aún mientras peleamos? Si estás en la presencia de Dios mientras peleas, vas a pelear a las buenas. ¿Por qué? Porque está Dios, pues. Y no nos atrevemos. Yo estoy seguro que si yo estoy en su casa, usted pelearía con su esposa a las buenas. Y pelearía con sus hijos solamente con que yo estoy en su casa. Porque soy su pastor, su amigo, soy un adulto y soy todo serietote. De pronto hasta los regaño por ser, si se pasan el tono. ¿Cuánto más si ustedes son conscientes de que ahí está el Rey de Reyes? Ahí tenemos que descubrirlo. Muy bien. En segundo lugar, nos da descanso. En Éxodo capítulo 33, verso 14 dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Yo quiero hablarles un poquitico de Moisés, por favor. Moisés, en el contexto que recibe esto, es porque él subió al Sinaí y cuando iba a descender, el pueblo se había hecho un becerro de oro y estaba en una orgía, en un bacanal terrible, adorando un becerro de oro, comiendo y una fiesta orgiástica, porque es la forma como se adoraba este toro. Y cuando él vino, le dio rabia y rompió las tablas contra el monte, contra las piedras. Las tablas de piedra que Dios había escrito con su mano, las primeras. Y ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Pero después él se alisó 2 tablas por mandato de Dios y volvió a subir a la presencia de Dios. Y Dios le habló unas cosas muy fuertes. Le dijo, mandaré mi ángel delante de ti. Y mi ángel irá y les introducirá en la tierra prometida. Va a pelear por ustedes, los va a defender, les va a entregar la tierra prometida. Y Moisés el pastor le dijo, no, Padre Santo, no. ¿Cómo que no? No. Yo no quiero que tú mandes tu ángel a pelear por mí. Yo no quiero eso. Mire, Padre, yo no quiero la victoria sin tu presencia. Yo no quiero ninguna tierra prometida sin tu presencia. Dios, si tu presencia no va a estar con nosotros, mátanos aquí, déjanos morir aquí. Pero no queremos nada sin tu presencia, porque Moisés entendió el valor de la presencia de Dios. ¿Usted se imagina un cielo sin Jesucristo? ¿Se imagina un cielo sin el Espíritu Santo? ¿Para qué cielo? ¿Para qué un éxito en la tierra cuando no tenemos su presencia? Lo que hace realmente deliciosa la vida es la presencia de Cristo. Por eso tenemos que buscar su presencia, descubrirla, hacernos conscientes de su presencia. Si la iglesia de Jesús descuida la presencia de Dios, se convierte en una religión más. Si tu vida ha descuidado la presencia de Dios, te has convertido en un religioso. Yo me he convertido en religioso por temporadas de mi vida. Y tengo que parar y ayunar y buscar la presencia de Dios y llorar y tomar tiempos con Él hasta que recupero su presencia y recupero la intimidad y digo, ahora sí vale la pena seguir caminando. Ahora sí, ya estamos listos para seguir caminando. Entonces, la presencia nos ministra plenitud de gozo. Dice en el Salmo 16, versículo 11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida, es el primer versículo. Está hablando de Jesús. Salmo 16 es un salmo mesiánico, está hablando de Jesús descendiendo al sepulcro y él dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y que Dios le mostrará la senda de la vida. Está hablando de que Dios le mostrará la senda de la resurrección. En el texto original del salmo. Pero está hablando también para nosotros. Mira, en cualquier momento, por difícil que estés, ponme cuidado, aun si estuvieras al momento de morir, cuando nos entregamos, por ejemplo, a un cirujano y viene y nos duerme y estamos ya en manos del anestesista y de la anestesia y ya estamos allí entregados para vivir o para morir, dice que nos mostrará la senda de la vida. Porque dice, en mi presencia o en tu presencia hay plenitud de gozo. Nosotros podemos entrar a la presencia del Señor aún en los días más difíciles y experimentar gozo, plenitud, pero tenemos que aprender a frecuentar su presencia. Y es muy diferente orar que frecuentar la presencia del Señor. En segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3,
En el versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La presencia de Dios nos da libertad. Hay un hombre que me inspira profundamente y es David. Cuando David tomó la tierra, ya se hizo rey y llegó a Jerusalén, había un grupo llamado los Jebuseos, que estuvieron allí y gobernaron un monte especial que es conocido como el monte de Sión por más de 400 años. Y esos hombres le dijeron, los ciegos y los cojos echaremos a David de esta fortaleza. Y él dijo, mueran los ciegos y los cojos aborrecidos de mi alma. Dios, el que los mate, le voy a dar un premio especial. Y subió y tomó ese monte. Y ese monte lo tomó, y la razón no era solamente porque él tuviera furor con las personas, sino porque ese monte tiene un significado muy profundo. Es el monte de la quejabanza o de la alabanza. Es el monte de la fe o de la incredulidad. Es el monte de la confianza en Dios, pero allí estaba montado la confianza en el hombre, los jebuseos. Por más de 400 años fueron un estorbo para la fe de Israel. Y debió ser conquistado. Otro día predicamos de eso. Hoy quise predicar de eso, pero la verdad no me fue permitido. Otro día hablamos de ese monte. Entonces, David va y busca el arca para traerlo y colocarlo en ese monte. Porque él sabe que la presencia de Dios es lo más importante para la nación. Y él quiere que todo el pueblo, toda su nación, comenzando por su familia, su palacio, sean llenos de la presencia de Dios. Y entonces va con 30,000 hombres y elaboró un carro de madera nuevecita y le puso bueyes y comenzaron a alar, no recuerdo si eran bueyes o vacas, en este momento dudo. Y estaban alando el arca y él iba ofreciendo sacrificios a cada 10 pasos, no recuerdo cuántos pasos era, pero ofrecía un sacrificio. Y los 30,000 hombres danzaban con David. Eran militares, pero él los hacía danzar para Dios y que todos celebraran la presencia de Dios. Se imagina 30,000 varones, David entre ellos danzando, hasta que habían avanzado un cierto espacio y dice que el arca, el carro donde iba, tropezó en una piedra y allí había un hombre llamado Usa que tuvo la temeridad de intentar detenerlo con su mano el arca porque se caía y Dios lo fulminó y murió. Y David se compungió en su corazón. Dijo, ¿cómo puedo traer el arca de la presencia de Dios a Israel, a Jerusalén, sin morir? Y estuvo por unos meses así. Y la casa quedó en la vivienda, el arca, perdón, en casa de un hombre llamado Obed Edom. Y la palabra dice que en los meses que estuvo allí el arca, todo prosperó. Todo prosperó. O sea, había una gallina que ya no ponía y comenzó a poner huevos, pero los ponía doble yema. Plantas que estaban ya muertas, que no fructificaban, anochecían secas y amanecían con ramas, con flores, y a los pocos días tenían frutos, porque todo fue prosperado. La vaquita que daba 1 litro de leche ahora daba 12, 15, 20 litros, porque todo lo prosperó Dios. Escúcheme bien, la prosperidad divina está relacionada con el aprecio por la presencia del Espíritu Santo en nuestro hogar. La prosperidad divina en la academia, en los estudios, en todo, está directamente relacionado con tu vínculo con la presencia de Dios. Entonces David escuchó eso y se aceleró a buscar cómo traer el arca, no para dejarlo en casa de Obed Edom, sino para colocarlo sobre la nación, para que la bendición viniera sobre todos. Escúcheme bien, una de las razones por las cuales David es el hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, es porque David deseó y trabajó y buscó un reconocimiento a la presencia de Dios. David colocó un sistema de adoración 24/7. Tenía sacerdotes de día y de noche que ofrecían incienso y cantaban alabanzas y danzaban, y les hizo rasurar parte de su cuerpo y vestir ropas limpias, y allí en la presencia de Dios él era adorado todo el tiempo, ¿sí? Y allí se construye la época de gloria del imperio de Israel, en la presencia de Dios. ¿Quieres conocer la presencia de Dios? Muy bien. ¿Crees que vale la pena buscarla? Debemos buscarla. Saúl no le importó, perdió el arca y no buscó recuperarla. A él lo entendía. Y pasaron muchos años.
casi 40 años con el arca perdida, hasta que vino David y la reconvirtió en naranjas. Conmigo no es así. En este lugar, mientras que yo esté vivo, lo prioritario es el arca. El arca va a estar en su lugar y nuestro Padre Santo va a ser adorado, va a ser reconocido, va a ser exaltado. Amén. Muy bien. Algunas personas tenemos un problema. Hemos contristado al Espíritu Santo. Yo no sé quién de ustedes contristó al Espíritu Santo y rompió su primer amor. No tiene que levantar la mano. Y necesitamos aprender que no se trata de nosotros, se trata de su gracia. Por favor, mire conmigo Hebreos capítulo 9, le voy a mostrar un par de cositas. Hebreos capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Escúcheme por favor. Aún el primer pacto, o sea, si el primer pacto tiene ordenanzas, nuestro pacto tiene muchas ordenanzas. Ese pacto era el sacerdocio de Leví, el nuestro es el sacerdocio de Melquisedec, del cual nosotros somos sacerdotes. Y dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Había una parte inicial, una parte de entrada, que se conocía como el atrio. El atrio tenía varias cosas, era donde llegaban los oferentes, traían los animalitos, el corderito de expiación, la familia venían, ponían la mano sobre el animalito, confesaban sus pecados, lo recibía el sacerdote, lo traía, lo amarraba en el altar, lo degollaba y comenzaba a quemar allí unas partes y luego tomaba parte de esa sangre y se presentaba ante Dios en el lugar santo. Vamos a mirar. Ahí estaba el candelabro, la mesa de los panes y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Era en ese lugar, escúcheme bien, que de ese lugar fluía una presencia que era como una columna de fuego durante la noche. Y durante el día fluía una columna que era una nube que los protegía del calor. De ese lugar santísimo, de esa urna conocida como el arca del pacto. Muy bien. ¿De qué material era? No, dice que estaba cubierta de oro. Era madera de acacia, una madera sencilla, una madera de poco valor, que era liviana, que es porosa, no es una madera muy fina como el guayacán o como maderas que tenemos que son muy pesadas. El roble, bueno, el roble sí es bonito, pero no es ya tan duro, tan fino como el nazareno, sí, el carnetolén, del palisangre, son maderas de extrema dureza, ¿no? No era eso, era una madera sencilla, era una acacia. La acacia nos habla de nuestra humanidad. ¿Quién de ustedes se equivoca con frecuencia? ¿Y quién de ustedes siente que no puede? Y con frecuencia siente que no califica para Dios, que su vida es demasiado inestable, que peca con demasiada facilidad, que es muy engañable. Va a tocar cambiarle también el toquecito al equipo, ¿no? Cambiarle el ritmo. Esta cancioncita está como muy extraña, ¿no? Muy bien, regresemos a donde estamos. ¿Sí? Regresemos a donde estamos. Pero está cubierta de oro por todas partes. Y por estar cubierta de oro, puede estar en la presencia de Dios. Porque el oro habla de la divinidad, habla de Jesucristo. Si estamos cubiertos de Cristo, podemos estar en el lugar santísimo. Podemos habitar sin morir. Y voy a leer un poquitico más de esto. Dice así, el cual tenía un incensario de oro
y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una horna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines. Por favor, apaga ese sonido. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, o sea, en el lugar santísimo, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Al segundo lugar, que es el lugar santísimo, solamente se entraba una vez al año. El sacerdote, que era el sumo sacerdote, tenía que santificarse por un año, purificarse. Y entraba con un vestido que tenía campanas en el borde. Y entraba con un pie amarrado a una cuerda que daba hasta afuera del tabernáculo. De tal manera que cuando entraba el sacerdote, si llegaba a morir, lo sacaban arrastrado porque nadie podía entrar al lugar santísimo. De lo contrario, si no estaba aprobado por Dios, moría. Era una temeridad pretender entrar a ese lugar. Dios es celoso. Dios es santo. Dios es diferente de nosotros, pero Él nos hizo sus hijos. Y cuando pasaba mucho rato en silencio, le alaban la cuerdita y él sacudía su faldita, decía, sigo vivo. Continúen orando por mí, por favor. Así como muchos que llevan 2 años de casado dicen, por favor, siga orando por mí. Sigo vivo, pero siga por favor orando por mí. Gloria al Señor. En el capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 22 en adelante. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pero el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿dónde podemos entrar nosotros? ¿Dónde podemos entrar nosotros? Al lugar santísimo. Por la sangre de Jesucristo. Ya no por la sangre de un corderito, sino por la sangre de Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, estemos limpios, tengamos un corazón limpio de mala conciencia, pero entremos al lugar santísimo. Todos podemos entrar al lugar santísimo. Esta mañana hemos estado adorando ya en 4 estaciones. Y en las 4 estaciones ha ocurrido algo. O yo les pregunto, ¿quién de ustedes al levantar sus manos y adorar no sintió nada diferente? Fue lo normal. ¿O quién de ustedes experimentó algo especial? Todos levantamos la mano. Vivimos una experiencia diferente. Dios quiere que descubramos su presencia. Dios quiere que descubramos su presencia. Yo comencé a orar por el bautismo del Espíritu Santo, recién me convertí, porque el pastor me enseñaba mucho de esto. Predicaba y hablaba y me emocionó. Yo comencé a buscar del Espíritu Santo. Al que yo ayunaba 2, 3 días por semana. Y no pasaba nada, según yo. Mentiras. Sí está pasando algo. Dios me estaba desgastando, me estaba preparando. Un día caminé lejísimo para llegar a un ayuno, a otra iglesia, porque en mi congregación no había ayuno ese día. Se fueron de paseo y yo no pude ir al paseo porque no tuve plata. Entonces dije, me voy a ayunar a tal iglesia. Y como no tenía pasaje, me fui caminando, lejos, como de aquí a las Torres de Bomboná, yo creo. Tal vez un poquito más lejos. Yo creo que un poquito más lejos. Y llegué allá un poquito cansado. Y estaban cantando y yo levanté mi mano y comencé a adorar. Y cuando comencé a adorar, yo sentí que había algo en el aire. Sentí una nube. Entonces yo quise atraparla. Quise cogerla y no pude. Pero la nube era espesa y era fuerte en mi mano. Entonces yo levanté, hice así como mirar, y miré y la mano estaba vacía. Pero cerraba el ojo y ahí estaba la presencia de Dios. Y yo seguía adorando a Dios.
Era una presencia que yo la podía sentir. Y entonces me conecté con él. Yo descubrí que era el Espíritu Santo, lo entendí, él mismo me lo enseñó. Y comencé a adorar. De pronto sentí que mis manos me las alzaron, pero bien metidas a esa nube. Y esa nube me cubrió de la cabeza a los pies. Y ese día estuve no sé cuánto tiempo, pero mínimo 1 hora con las manos levantadas. Terminé sudado de la cabeza a los pies. Le dije a Dios no sé cuántas cosas, le confesé no sé cuántas cosas. Hice una oración que nunca imaginé hacer. Él me estaba ministrando, ayudando a soltar tantas cargas. Y a partir de ese día, siempre que yo levanto mi mano, Él está ahí. Quedó una sensibilidad a su presencia. Solamente es palpando, ¿no? Yo puedo palpar y descubrir que Él está conmigo. Así que después de esto, cada vez que yo cantaba, yo venía y me quedaba calladito y comenzaba a adorarle en silencio hasta que sentía su presencia. Y cuando sentía su presencia, entonces ahora sí me enganchaba con Él a cantar y adorar. Y estaba allí. Y muchas veces me di cuenta que otros estaban distraídos, perdidos, porque no estaban reconociendo la presencia de Dios. Pero yo estaba allí viviendo una escena de amor tremenda, abrazado por Él, consolado por Él, edificado por Él, enseñándome Dios. Y su presencia estuvo conmigo mucho tiempo y yo no era bautizado en lenguas y yo seguía pidiendo el bautismo en lenguas. Y un día me arrodillé, me hice consciente nuevamente de su presencia, porque Hebreos 11:6 dice eso, ¿no? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es menester que tú sepas que Él está ahí, que es Dios omnipresente. Cuando yo me arrodillo a orar y me hago consciente de Él, eso fue un sábado por la tarde, me acuerdo como si hubiera sido hoy, porque hubo un tiempo en la iglesia y después regresé como a la 1:30 o 2, me arrodillé a orar y dejé de orar en lenguas porque arranqué a hablar en lenguas como a las 5 de la tarde. Pasaron como 2 o 3 horas y fue una experiencia tremenda ese bautismo del Espíritu Santo. Tú necesitas descubrir la presencia del Señor. Yo no sé qué tanto le conozcas, no sé si has contristado la relación con Él, pero quiero invitarte para que le pidas perdón y vamos a buscar de Dios para disfrutar de su presencia.